Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En estos 12 meses hubo encuentros y desencuentros que nos invitan a reflexionar. 2012, sin embargo, sí fue un año en que no solo México, sino toda la humanidad ha sido puesta a prueba. En 2012 vivimos eventos que nos han dado esperanza. Para mí, sin duda, el problema más grave que está viviendo este país es cómo poco a poco el tejido social se ha ido descomponiendo. Eso, sin duda, es una de las variables más importantes que tiene nuestro México. Esto tiene muchas aristas y tiene muchos sentidos. Primero, la falta de valores con las cuales estamos educando a los nuevos mexicanos, la falta de valores también que hay al interior de las familias, en donde se han suplido pues, algunos de los valores fundamentales como el amor, aunque parezca una nimiedad, es real lo que está sucediendo. Esto está sucediendo al interior de las casas, al interior también de las escuelas. Y a esto le sumamos otro de los factores más complicados y explosivos, que es la falta de oportunidades de estudio, la falta de oportunidades de trabajo. Cuando estamos dejando a millones de mexicanos sin esperanza, estamos logrando un caldo de cultivo verdaderamente peligroso para el futuro de todos los mexicanos. Otra de las cosas graves, la tremenda impunidad. Tenemos una impunidad galopante. En este país, cerca del 98.5% de los delitos que se cometen no reciben nunca una sentencia condenatoria, lo cual ha hecho de la impunidad también pues, una de las variables más importantes. El crimen organizado, cuando sabe que tiene pocas posibilidades, sin duda, de ser castigado, ahí está, por supuesto, operando en las diferentes calles, en las diferentes colonias, en las diferentes ciudades. Otra de las cosas importantes también es la educación y la crisis que tiene ya el sistema educativo de este país. Ya no hablemos del lugar que ocupamos en la OCDE, ya no hablemos tampoco de las evaluaciones, ya no hablemos tampoco de la prueba enlace, por ejemplo. Hablemos de las cosas reales que suceden en la calle. Vimos explosiones de violencia verdaderamente graves en las normales que son las escuelas de los propios maestros, que lejos de ser un lugar en donde se preparen a maestros de calidad, a maestros comprometidos con este país, se preparan auténticos lidercillos sociales que salen a la calle a exigir sus derechos. Obviamente esto tiene varias raíces. Aquel que quiera culpar de todo el asunto del sistema educativo a la maestra Elbester Gordillo está mintiendo, porque la maestra Elbester Gordillo, sin la complicidad de dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, jamás hubiera tenido el poder que hoy en día tiene en materia educativa. Hemos visto también, por supuesto, cómo los maestros han salido a la calle, cómo hemos tenido crisis en planteles educativos, en donde sale, por supuesto, a flote que el problema que tienen esos planteles no tiene que ver con el presupuesto, no tiene que ver con la preparación, sino por quién políticamente los está manejando. Mi reconocimiento para millones de maestros que en este país, por supuesto, que se han puesto la camiseta y que han sacado adelante a millones y a generaciones de mexicanos con poco presupuesto, a lo mejor con muy malas oportunidades, pero que los han sacado adelante y que creo que todos los tenemos aquí, en el alma. En 2012, la educación en México transitó de los paros y marchas de maestros por mantener sus privilegios en varias entidades federativas, pasando por el nuevo modelo educativo, donde ya no hay estudiantes reprobados, hasta la destrucción de 2 escuelas en Michoacán por parte de fanáticos religiosos, la reelección de Elbester Gordillo como presidenta del Consejo General del Sindicato Magisterial y la presentación de un ambicioso programa para reformar el sector educativo por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Entre los meses de mayo y junio, maestros disidentes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán bloquearon accesos a oficinas de gobierno, bancos, centros comerciales y tomaron casetas de cobro para exigir la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación, la evaluación universal para docentes y la prueba enlace que se aplica a los alumnos. Son varios pendientes minutados que representan resolver necesidades en las escuelas. Los maestros realizaron manifestaciones cada vez más violentas, afectando a la sociedad en general y dejando sin clases a los estudiantes, todo porque no querían presentar exámenes para que se conociera su grado de preparación. En junio, la Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo modelo educativo que operará en preescolar, primaria y secundaria a partir del 2013, en el que desaparecerán las boletas de calificaciones anuales y el concepto de aprobados y reprobados.
De acuerdo a la iniciativa, el último año del jardín de niños y los 3 primeros grados de primaria se acreditarán con el simple hecho de haberlos cursado. Por ejemplo, del 4º al 6º grado de primaria, el estudiante será promovido en caso de que alcance un promedio general mínimo de 6, aunque tenga un máximo de 2 asignaturas no acreditadas. Entre septiembre y octubre, los ojos del país se posaron en el municipio de Turicato, Michoacán, en un poblado bautizado como la Nueva Jerusalén, donde 300 niños se quedaron sin clases porque un grupo perteneciente a la secta conocida como la Iglesia Católica Tradicional de la Ermita, fundada en 1973, demolió e incendió 2 escuelas por considerarlas dominio del diablo. Habitantes de la localidad, asusados por su líder, acabaron con las instalaciones donde se impartía educación laica a menores de preescolar, primaria y telesecundaria. El hecho ocasionó que se desencadenara un conflicto social que concluyó con el acuerdo de reconstruir el plantel educativo en un periodo cercano, mismo que en el mes de diciembre no ha podido concretarse. Sin embargo, Michoacán vivió otros conflictos con las protestas de la sección disidente del magisterio con grupos estudiantiles de la Universidad Nicolaita, donde se rechazaron reformas escolares y, sobre todo, con las movilizaciones de los estudiantes normalistas que rechazaron programas de educación que incluían la incorporación del idioma inglés y el uso de computadoras en los programas de estudio. La quema de autobuses llevó al encarcelamiento de algunos estudiantes y la gresca se trasladó al Distrito Federal, donde organizaciones afines tomaron las oficinas de la representación del Estado. También porque hay una serie de propósitos muy saludables, que aunque a nosotros no nos corresponde ni terciaremos ni nos meteremos, que es en la regularización de las casas del estudiante, cosa que como sociedad yo creo que obviamente nos da mucho gusto. También en la capital del país, una huelga de casi 100 días en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México interrumpió la educación de casi 15,000 alumnos. El problema se originó porque una parte de la comunidad estudiantil rechazó el programa de mejora educativa de la rectora y la confrontación evolucionó hasta la toma violenta de las instalaciones en ese centro educativo. El tema de la educación, sin embargo, también fue un tema de consenso político con el arribo del gobierno del presidente Peña Nieto. Este 10 de diciembre, los principales partidos políticos y el gobierno se reunieron para presentar e impulsar una propuesta de reforma constitucional que corrija el largo peregrinar de la formación educativa del país. Entre las notas más sobresalientes del año, empecemos por lo triste, es los Estados Unidos y su violencia descarnada de psicópatas en contra de personas inocentes y desarmadas. Este cierre de año fue una reflexión no solamente para Connecticut, para Estados Unidos, sino para todo Occidente. Algo estamos haciendo muy mal. Hemos tenido también en este año grandes acontecimientos, un acontecimiento formidable, un acontecimiento digno de aplaudir y de volverse a vivir a través de la magia de la televisión. Fueron los Juegos Olímpicos en Londres, unos juegos que iniciaron y terminaron de una manera bellísima, memorables, quizás los más bonitos de la historia, con un resultado para México que nos dejó ampliamente satisfechos y que nos dejó con el sentimiento en el alma y en la mente de que somos capaces de muchas cosas. Tenemos como una señal inmensa de que el mundo se está moviendo, la crisis europea, que no fue solamente Grecia, después fue Italia, se extiende a España y también va a Portugal. Y hay algunas medidas que han estremecido a la sociedad francesa, como es la baja en la calificación de su deuda. Europa no puede seguir viviendo con préstamos, Europa no puede seguir viviendo con un estado de bienestar que no puede financiar. 2012 fue un año marcado por la profunda crisis económica de Europa. Varios países sufrieron el año del desempleo, de la desesperanza, de la deuda. Grecia, el país más castigado. Sin dinero, sobreendeudado, un país obligado a extremas medidas de austeridad, fuertes recortes a cambio del rescate financiero. Reducción de pensiones, despido de funcionarios, en las calles, las protestas, huelgas generalizadas.
Finalmente, tras meses de negociación, llegó la primera ayuda, aunque no fue suficiente. La reestructuración de la deuda griega quiere reducir en 20 puntos porcentuales la deuda pública de 144% del PIB al 124% para 2020. España fue otro de los países marcados por la crisis en este 2012, con la más alta tasa de desempleo de las últimas décadas, sueldos castigados, familias completas sin trabajo. España atravesó sin duda la mayor caída de poder adquisitivo de los últimos 27 años, un descalabro económico para miles de familias. Otros buscaron el camino equivocado. Tras las órdenes de desalojo a quienes no han pagado las hipotecas de sus casas, los intentos de suicidio. Italia no escapó a este escenario en este año. Cientos de miles de desempleados, efectos sociales de una crisis económica que parece interminable. ...2012 también marcó a otros países como Portugal, un país que atraviesa su peor recesión desde los años 70 y que ahora intenta recuperar la confianza de los inversionistas. Sus autoridades han descartado por el momento tener que solicitar un rescate al estilo griego. El poder adquisitivo de los estadounidenses podría verse reducido en unos $200.000 millones el próximo año si el precipicio fiscal se consuma. Tal espectro colocaría a la economía estadounidense en una riesgosa posición, complicando o deteniendo la marcha de la lenta y desigual recuperación que ha venido experimentando en los últimos 2 años. El presidente Barack Obama ha pedido a los republicanos un ajuste automático al gasto público y mayores impuestos a los más ricos. La contracción económica que vive la zona euro y la desaceleración del crecimiento en China pusieron de nuevo a prueba la solidez de América Latina. La crisis europea ha tenido mínimo impacto en México y América Latina. La mayoría de sus países han sostenido tasas positivas de crecimiento. Incluso se ha revertido la tendencia de los flujos migratorios, con cada vez más europeos que buscan trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Nuestro país demostró contar con finanzas sanas, elevadas reservas internacionales, aumento en la competitividad. Y este 2012 desafortunadamente también fue el año en el que partieron 2 grandes hombres de las ideas y la academia, la literatura en nuestro país. Carlos Fuentes, por un lado, el eterno aspirante al Premio Nobel de Literatura. Carlos Fuentes se fue y era el último de una generación de escritores que tanta vida le dio al debate, no solamente desde el lugar intelectual y político en nuestro país. Claro, siempre fue un gran provocador Carlos Fuentes, este hombre que siempre tuvo la astucia para poner los puntos sobre algunas íes que nadie más lo hacía, sino una pluma fantástica para la ficción. ¿Cómo no vamos a extrañar a Carlos Fuentes y esa riqueza intelectual que representaba no solamente a través de sus libros, sino también a través de sus reflexiones? Y Alonso Lujambio, que pues fue secretario de Educación Pública, pero más que secretario de Educación Pública, más que consejero electoral del Instituto Federal Electoral en su momento, más que el presidente del IFAI también en su momento, más que todo eso, Alonso Lujambio fue un gran maestro en las aulas. Fue mi maestro, yo lo conocí, le tuve un gran aprecio y les puedo yo de verdad contar, y a nivel personal, Alonso Lujambio pues pudo, ¿no? Y tuvo la de verdad visión de formar generaciones y generaciones de politólogos en este país y enamorarlos o enamorarnos a todos nosotros de la construcción democrática. Insistir que las instituciones son mucho más grandes que las ambiciones de poder de cualquier ser humano. Alonso Lujambio fue por sobre todo, un gran profesor. Y hablar de petróleos mexicanos, por supuesto, es como hablar de fútbol o hablar de religión o hablar de política.
es un tema tabú en nuestro país, es decir, la privatización de Pemex. Y sin embargo, volteamos y a lo largo de 2012 vimos lo que ha ocurrido con esta industria, esta empresa paraestatal en nuestro país, que insisto, es el gran tabú del discurso político nacional, por supuesto. Pues volteamos, vemos a lo largo de este año y qué ha ocurrido, que han estallado varias refinerías que desafortunadamente han perdido la vida, muchos de los trabajadores que ahí se encuentran, que los ductos están siendo ordeñados por el crimen organizado, que es como la langosta. Sin embargo, el anuncio de los 2 yacimientos que se encontraron, uno en el Golfo de México y otro en tierra firme en el estado de Veracruz, lo que nos invita o nos debería de invitar a los mexicanos es a preguntarnos ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que esta empresa, que sí, que es nuestra, que es de todos los mexicanos, sea una empresa mucho más eficiente, mucho más moderna y mucho más competitiva a nivel internacional? En este año, más allá de lo que produce y las ganancias que genera, Petróleos Mexicanos fue un elemento relevante para el país. Y aunque se anunciaron nuevos yacimientos de crudo, 2012 será recordado por la forma en la que la delincuencia organizada vulneró sus instalaciones. Cerca de 1,000 tomas clandestinas fueron detectadas en sus ductos, una cifra sin precedente y que significa un 30% más de las que se localizaron en 2011. Seguramente rebasó los 1.500 que se habían calculado. Y bueno, sí hay un avance ya considerable de recuperación tanto en el suelo como en el agua, en las lagunas, las lagunetas que existen, en la vegetación, y pues tienen equipo también de succión y de presión para poder absorber todo el hidrocarburo que está en la superficie, que son alrededor de 3 hectáreas. Lo que más se roban es el petróleo, gasolina, diésel y combustóleo. La propia paraestatal ha considerado que el valor de mercado generado por estos robos supera los 3,000 millones de pesos anuales. Veracruz es la entidad donde se han detectado mayor número de tomas clandestinas. Siguen en la lista Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León. Por los robos a Pemex han sido detenidas desde 2007 unas 650 personas. Se trata de una actividad que en los últimos años parece permanente y por lo visto, 2012 comprobó que hay quienes han encontrado en el robo de combustible una lucrativa forma de vida. Sin embargo, la mayor paraestatal del país también llamó la atención de la opinión pública por una serie de accidentes registrados en sus instalaciones. Esos incidentes causaron pérdidas humanas y económicas a la paraestatal. Solo por mencionar algunas, el 16 de enero, la plataforma KUS, que opera en la zona de Campeche, explotó un calentador que, según la empresa, registró indicios de sobrepresión en su interior. El 16 de septiembre, se reportó una conflagración en una planta hidrodesulfuradora de la refinería Madero, también en Tamaulipas. Ya tenemos el reporte de un flamazo que apareció en un alternador de la planta catalítica, donde hubo 3 personas lesionadas. Desafortunadamente una de estas personas ya falleció, era personal de una empresa que estaba haciendo trabajos dentro de la misma. Vamos a hacer un reporte y hacer una petición a la paraestatal para que nos demuestre la capacidad para tener seguridad dentro de la misma para la protección y la integridad de todos los madrenses. 4 trabajadores resultaron con lesiones graves. Casi un mes antes, en esa misma refinería, estalló una caldera. Ese incidente no dejó lesionados. El 18 de septiembre, un gasoducto explotó a las 10:45 de la mañana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Murieron 31 trabajadores y 46 más resultaron lesionados y 7 desaparecidos. En octubre pasado, una explosión en las instalaciones de la planta catalítica número 1 de la refinería Antonio Doval y Jaime, en Oaxaca, dejó un saldo de 3 obreros quemados. En Poza Rica, Veracruz, el 2 de diciembre, 3 trabajadores quedaron lesionados de gravedad al explotar la planta criogénica del complejo procesador de gas, cuya inauguración había sido apenas encabezada en noviembre por el entonces presidente Felipe Calderón. Después de todo esto, robos y accidentes, se ha tratado de poner orden y aplicar la ley. El miércoles 7 de noviembre, el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Copel, y el secretario de Energía, Jordi Herrera, comparecieron ante los diputados federales. Propusieron una reconstrucción del esquema de la paraestatal para permitir la inversión privada complementaria.
Sin embargo, resaltaron que no se contaba con los recursos necesarios para sostener la producción de petróleo y gas y permitir el desarrollo de las otras actividades de la empresa. El Pacto Nacional por México, firmado este 2 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, líderes de los partidos políticos y gobernadores, contiene directrices que contemplan la renovación de Pemex en cuanto a productividad. Con los recientes descubrimientos de yacimientos, el mayor en tierra firme en el Pozo Navegante 1 en Tabasco, con reservas de 500 millones de barriles anunciado a finales de noviembre, y meses antes, el anuncio del primer descubrimiento en aguas profundas en el Golfo de México, en el Pozo Trión 1, a unos 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos confía en que la tasa de restitución de 100% de las reservas alcanzadas hace 2 años se mantendrá en enero de 2013 y podría aumentar en los años siguientes. En este 2012 fuimos testigos de imágenes impresionantes que le dieron la vuelta al mundo. Desde aquel hombre que subió a la estratosfera para posteriormente romper la velocidad del sonido y bajar en paracaídas suavemente, convirtiéndose en el primero en hacer esta hazaña, hasta un equilibrista en China que, bueno, pues después de prácticamente recorrer una distancia increíble, bueno, pues se vino abajo sin afortunadamente tener graves lesiones. Son las imágenes más impactantes. Este año dejaron huella para la historia diversos acontecimientos. Uno de esos momentos fue cuando el primer humano rompió la velocidad del sonido sin apoyo mecánico y en caída libre. Su nombre, Felix Baumgartner. El ascenso hasta la estratosfera, desde donde brincó al vacío, duró 2 horas y media. Una vez que subió a los 39.000 metros, Baumgartner abrió la puerta de su cápsula para tirarse y hacer historia. En ese momento, se concretó el récord de la caída libre desde el punto más alto al tiempo de romper la barrera del sonido y alcanzar una velocidad de más de 1.300 kilómetros por hora mientras el mundo lo observaba. Por su parte, el Enterprise, prototipo de los transbordadores espaciales estadounidenses, se despidió de los cielos cuando sobrevoló Manhattan montado en un Boeing 747. Tras sobrevolar por varios minutos el área metropolitana de Nueva York, aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy y desde ahí fue transportado al portaaviones USS Intrepid, convertido en un museo flotante. El Enterprise fue bautizado así por la NASA para recordar la popular nave insignia de la flota de la Federación Unida de Planetas de la serie televisiva Star Trek. Fue construido entre 1974 y 1976. Este 2012, la tecnología espacial dio mucho de qué hablar. La NASA difundió la imagen más sorprendente y de mayor resolución de la Tierra, tomada por el satélite de observación Suomi MPP. Esta imagen, llamada canica azul, alcanza los 8.000 por 8.000 píxeles de resolución y supera por mucho la antigua versión, que es conocida como el fondo de pantalla del iPhone, con una resolución de 2048 por 2048. La NASA tiene la costumbre de tomar esta fotografía todos los años, desde la primera toma realizada el 7 de diciembre de 1972 por la tripulación del Apolo 17 a 45.000 kilómetros de la superficie. Astrónomos y aficionados de todo el mundo centraron su atención en el cielo a principios del mes de junio para observar el lento tránsito de Venus frente al Sol, pues la próxima vez que ocurra será hasta el año 2117. Este fenómeno, que se describió como un pequeño lunar en el Sol, duró unas 7 horas. Para los expertos, ese fenómeno no solo es un espectáculo planetario muy raro, sino también uno de esos acontecimientos que esperan que despierten la curiosidad acerca del universo. Por su parte, la Luna tuvo a bien mostrarse muy cerca de la Tierra, de hecho, más cerca que nunca, y es que se le pudo observar a 357.000 kilómetros de distancia, es decir, casi 25.000 kilómetros más cerca que de costumbre. Esto generó un efecto que los científicos llaman la superluna, ya que a esa proximidad, el satélite se vio un 14% más grande de lo que se percibe normalmente y 30% más brillante que nunca. Se trata de un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 18 años. Pero no todo el color del 2012 se concretó en el espacio. Las redes sociales también hicieron su parte. La difusión de estas frases, Invisible Children, Kony 2012 y Uganda, se reprodujeron por todos lados, en millones de computadoras y en dispositivos móviles, ya que un video realizado por 3 jóvenes estadounidenses documentalistas amateurs los llevó a fundar Invisible Children, una organización con alcances internacionales para ayudar a los niños invisibles de Uganda. The night I first met Jacob, he told me what he and other children in northern Uganda were living through.
reward the rebel. When they raise us again, then they will kill us. So come here to save our life. ¿De qué se trata? De una campaña que tiene como propósito detener el movimiento iniciado por Joseph Kony, el líder del movimiento Ejército de Resistencia del Señor, quien desde hace más de 27 años ha secuestrado y reclutado a más de 30,000 niños, convirtiéndolos en servidores sexuales y soldados armados con machetes y fusiles AK-47 que deben elegir entre morir o matar. Al dar a conocer a Joseph Kony, dicen estos activistas, sería mucho más fácil detenerlo. But time is running out. To level with you, this movie expires on December 31st, 2012. And its only purpose is to stop the rebel group, the LRA, and their leader, Joseph Kony. De la misma forma, la ciencia y la medicina impresionaron con sus pasos agigantados. En Estados Unidos se verificó el trasplante de cara más completo del mundo. La operación incluyó lengua, dientes, quijada y el tejido de la cara desde la cabeza hasta el cuello. La cirugía duró más de 36 horas. El paciente, Richard Norris, de 37 años, se libró así de una máscara durante 15 años tras un disparo en el rostro que casi le cuesta la vida. Noticia importante, importantísima, fueron las elecciones presidenciales. Fueron elecciones limpias, fueron elecciones concurridas y fueron elecciones con resultados aceptados por todas las instancias encargadas de calificar la elección. Tenemos un presidente legítimo y el país decidió cambiar. Dejó al Partido Acción Nacional, gobernante desde el año 2000, desde el inicio de este milenio. Tenemos que lo cambió. ¿Por qué? Porque hay resultados que tal vez no sean responsabilidad absoluta de sus gobernantes, como ha sido el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad y la carencia de empleo bien remunerado. En el primer semestre de este año tuvimos la visita en México de un intelectual extraordinario, de un académico como pocos y que además es el Papa de la cristiandad, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Benito XVI, para decirlo en español, como le decíamos a Juan Pablo, que nunca le dijimos Johannes Paulus, sino que era Juan Pablo y este también es Benito o Benedicto XVI. Es quizá uno de los papas con una más sólida formación intelectual que hayamos tenido. Y la visita de este hombre, que no aspira a tener el carisma de su antecesor, pero que nos deja un mensaje. 3 días y medio duró la visita del Papa Benedicto XVI a México y con ello 2012 refrendó al país como un referente vital para el catolicismo mundial. Tras 14 horas de vuelo, el viernes 23 de marzo a las 4 de la tarde con 30 minutos, el avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional de León, Guanajuato, procedente de Roma. La ceremonia de bienvenida fue encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón, los integrantes de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de León, anfitrión directo de la recepción, José Guadalupe Martín Rábago. Yo sé que su visita a su santidad alentará el esfuerzo de los mexicanos y reconfortará su alma. Y hoy lo recibimos a usted con los brazos abiertos. Aproximadamente 3,000 personas pudieron estar presentes en el evento de recepción. Con esta breve visita deseo estrechar las manos de todos los mexicanos y abarcar las naciones y pueblos latinoamericanos. Vengo como peregrino de la fe. En su segundo día de visita, Benedicto XVI se reunió con el presidente Calderón. Por la tarde fue llevado hasta la casa del conde Diego de Rull para sostener un encuentro con jóvenes. Por ello, deseo elevar mi voz invitando a todos a proteger y cuidar a los niños, para que nunca se apague su sonrisa. El último día, domingo 25 de marzo a las 9 de la mañana, el líder de la Iglesia Católica salió del Colegio Miraflores al Parque Guanajuato Bicentenario, donde ofició una misa masiva. En ese lugar abordó este helicóptero que le llevó a sobrevolar el Cerro del Cubilete. Después de 2 horas y media de misa, el Papa regresó al Colegio Miraflores en la ciudad de León.
tarde en León, el Papa llevó a cabo la celebración de las vísperas con los obispos de México y América Latina en la Catedral de la Madre Santísima de la Luz de León, finalizando con un discurso. Volvió a pernoctar en el Colegio Miraflores. El lunes 26 de marzo por la mañana, Benedicto XVI llamó al pueblo de México a ser valiente y no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal y ser fiel a sí mismo. Les pidió que ser buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos y que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Benedicto XVI fue agasajado con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Su avión despegó a las 9:30 de la mañana con destino a Santiago de Cuba. El Santo Padre se dirigía a la isla, uno de los países con menos católicos de la región, en un intento por renovar la fe en el 4º centenario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional. Creo que este año nosotros fuimos bastante bien tratados por la naturaleza, independientemente de que ha habido problemas con la dimensión de la naturaleza, su inconmensurable fuerza. Creo que fuimos mejor tratados. Una de las cosas que nos tuvo preocupados en materia de protección civil fue el volcán Popocatépetl, el famoso Don Goyo, que tuvo una actividad más vigorosa en este año que en los años anteriores. Pero si damos la vuelta al mundo, seamos partícipes o no de la teoría del calentamiento global, hemos visto problemas graves, por ejemplo, en los Estados Unidos. Nadie hubiera creído que un huracán, que el huracán Sandy hubiera llegado a la ciudad más importante del mundo, al mismísimo corazón financiero del mundo, que fue la ciudad de Nueva York, la cual la dejó sin luz, dejó paradas también las operaciones comerciales y también, además de todo, dejó sin casa a un gran número de norteamericanos. Hay imágenes de satélite que nos dejan perfectamente claro que el planeta está sin duda reclamando. En el 2012, considerado el año del fin del mundo, el contexto de supuestas profecías mayas, los desastres naturales se hicieron presentes en todo el mundo, con grandes pérdidas económicas que, según el Banco Mundial, se han triplicado en los últimos 30 años. En octubre, el huracán Sandy demostró que ningún país, por más poderoso que sea, está exento de los embates del cambio climático, que magnifica los fenómenos de la naturaleza. Después de dejar una estela de caos y destrucción en el Caribe, donde provocó la muerte de al menos 67 personas en Haití, Cuba, Bahamas y Jamaica, Sandy llegó a Estados Unidos golpeando las costas de Nueva York y Nueva Jersey. El saldo de esta fuerte tormenta fue la pérdida de $71.000 millones por daños en viviendas, puentes, carreteras, sistemas de transporte y negocios, así como el deceso de más de 100 personas, que de un momento a otro no pudieron sortear las inundaciones que arrasaron con sus hogares. Días después, Nueva York vivió otra emergencia caracterizada por fuerte nevada. También en los Estados Unidos se vivieron otros fenómenos naturales de alto impacto, como el centenar de tornados registrados tan solo en el mes de abril. En Japón se vivió a su vez la peor tormenta desde 1959, mientras que las nevadas en Europa y las bajas temperaturas dejaron más de 400 muertos. Este año que termina, la Tierra se movió y se movió mucho. En Indonesia se registró un impresionante terremoto de magnitud de 8.5 grados Richter y en Guatemala otro más con magnitud de 7.4 grados Richter. En México, los sismos y el despertar del volcán Popocatépetl fueron el aspecto más virulento en cuanto a la furia de la naturaleza que pusieron en alerta a la población.
El 20 de marzo, poco después del mediodía, un sismo de 7.4 grados, con epicentro en Ometepec, Guerrero, recordó lo vulnerable que son algunas regiones del país. Este temblor, que tuvo más de 500 réplicas y que es el más fuerte experimentado después del terremoto de 1985, dejó a su paso 40,000 viviendas afectadas en Guerrero y Oaxaca. Días después, Don Goyo incrementó su actividad con exhalaciones que fueron creciendo en el transcurso de las semanas hasta que el semáforo de alerta pasó de amarillo fase 2 a fase 3. Un paso previo a la alerta roja que hubiera obligado a la evacuación. El 18 de abril se suspendieron clases en varios municipios de Puebla y se habilitaron albergues para dar refugio a la población. La ceniza volcánica provocó alarma en los estados de México, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. A pesar de que poco a poco el peligro pasó, en este año de la profecía del fin del mundo, el país se mantiene en guardia ante la actividad del volcán Popocatépetl. Sismos recurrentes, inundaciones, sequías, huracanes, incendios, heladas o cualquier otro fenómeno natural que pudiera impactar y afectar a los mexicanos. Ustedes están viendo este programa porque evidentemente el mundo no se acabó, según los intérpretes de las profecías mayas. Sin embargo, 2012 sí fue un año que sirvió para ponernos a prueba, no solo a los mexicanos, sino a la humanidad en su conjunto. Y en este 2012, el año del examen, vimos movimientos sociales en Nueva York, vimos movimientos sociales en Europa, muchos, vimos movimientos sociales otra vez en Medio Oriente, vimos movimientos sociales en África, en América del Sur y por supuesto México no fue la excepción. La sociedad civil está buscando nuevas formas de participación y de influir y de incidir en la toma de decisiones. En el caso de México particularmente vimos o pudimos ver de cerca y con lupa la organización de dos movimientos en particular que hemos de recuperar en este espacio. Primero, el movimiento La Caravana por la Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia, junto con otros tantos mexicanos encabezó el movimiento por la paz y en este caso la caravana fueron hasta Estados Unidos, no solamente recorrieron territorio nacional, sino que fueron del otro lado del río Bravo justamente también para reunirse con tomadores de decisiones norteamericanos, pero hubo otros movimientos, por ejemplo, el famosísimo Yo Soy 132, que nació a raíz de la organización de estos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que dijeron, a nosotros nadie nos está manipulando, hicieron un video y de ahí pues empezaron a convocar y se convirtieron en el pegamento y aglutinaron a tantos y tantos jóvenes estudiantes aquí en nuestro país. Y desafortunadamente, y eso fue lo que terminó ocurriendo, y esto es por supuesto a título personal, es mi opinión, desafortunadamente Yo Soy 132 terminó convirtiéndose, pues digamos, ¿no?, en el pretexto o en el caldo de cultivo que muchas organizaciones o muchos intereses, los llamaría yo, que no estaban relacionados ni con la construcción democrática y por supuesto tampoco con una agenda de los jóvenes en México. 2012 será recordado como uno de los años más intensos para los movimientos civiles, ya sea enarbolando viejas causas, derechos aún por ser reconocidos o las demandas coyunturales. La sociedad civil siempre tuvo algo que decir en los últimos 12 meses. Una muestra clara fue la Caravana por la Paz y la Justicia, movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia. Su demanda por poner un alto a la violencia y a las ejecuciones fue una de las raíces del problema. Se internó del 11 de agosto al 12 de septiembre en los Estados Unidos para reclamar la venta indiscriminada de armas, muchas de las cuales terminaron siendo utilizadas en actos delictivos en nuestro país. La movilización arrancó en Tijuana y terminó en Washington, D.C. Recorrieron casi 10,000 kilómetros por 25 ciudades. Para la historia, el encuentro entre Javier Sicilia y el sheriff de hierro, Joe Arpaio, en Arizona. Usted no es muy amable con nuestra gente en las cárceles. You aren't very nice to our people in your prisons. Nos tiene como perros. You have us there like dogs. Yo no manejo las cárceles. Yo no manejo las cárceles. Sí, Arpaio, usted lo sabe. Un movimiento que ha convocado a diversos participantes es el del sitio indígena denominado Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. Un grupo minero tiene planes para explotar un yacimiento de plata muy cerca de lo que es la ruta sagrada del pueblo huichol y de una reserva natural. En medio de los conflictos de intereses, de la desinformación
y la intervención de grupos ajenos, el gobierno federal declaró Reserva Minera Nacional, una región de 45,000 hectáreas en territorio potosino y una pequeña parte en Zacatecas. Esta situación podría tener una definición más amplia en los próximos meses. En contra de la intolerancia y en la búsqueda de mayores derechos, la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero tomó las calles de la capital y de las principales ciudades del país en al menos 2 ocasiones. Primero, el 2 de junio. Y en la fecha tradicional del último sábado de ese mes, en esta ocasión, el 30 de junio. Los derechos de este sector son cada vez más reivindicados. El 5 de diciembre, la Suprema Corte otorgó el amparo a 3 parejas del mismo sexo en Oaxaca, a quienes se les había negado el derecho al matrimonio civil. Con ello, se abre la puerta para que la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo se generalice en todo el país. 2012 vio el despertar de una nueva generación. Su principal instrumento, las redes sociales y el Internet. Yo Soy 132 nació de una movilización en la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo, durante la parte más álgida de las campañas rumbo a la presidencia. 131 estudiantes reivindicaron que ellos formaron parte de esa movilización. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumno es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Alejandra Miranda M. 170675-1. A partir de ese momento, jóvenes de otras universidades privadas y públicas se sumaron a lo que llamaron la búsqueda de la verdad, la democratización de los medios y que se votara con total información. La voz de la sociedad civil se alza con violencia al ver que servidores públicos no cumplen con las expectativas. El 21 de noviembre, 5 profesores de la sección 22 del sindicato fueron retenidos y exhibidos en el Palacio Municipal de Villa de Mitla. Rechazaron su presencia pues advirtieron que no enseñan a sus hijos y la mayor parte del tiempo lo pierden en marchas y plantones. Muestra clara de que la sociedad mexicana quiere respuestas concretas y oportunas para sus necesidades más urgentes. En 2012 lo podemos descifrar en el deporte como el cambio específico, el cambio importante del no se podía al sí se puede, al ya se pudo. México demostró en Londres que el cambio en nuestros jóvenes deportistas es total. Nuestros deportistas son verdaderos ganadores. Así lo relata la historia del 2012. Sin lugar a dudas, la nota del año fue la medalla de oro obtenida por la selección mexicana en Londres 2012. En el corazón olímpico, tras derrotar 2-1 a Brasil, en un marco inmejorable, el mítico estadio de Wembley. 2 goles de Oribe Peralta permitieron al equipo de Luis Fernando Tena subirse a lo más alto del podio y hacer vibrar a toda una nación. Un hecho sin precedentes en el fútbol mexicano. El 2012 será recordado como el año en que Lance Armstrong fue despojado de sus 7 títulos de la Tour de Francia. Un informe de la agencia antidopaje de los Estados Unidos, en el que excompañeros del ciclista estadounidense lo acusaban de usar sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, generó un daño irreversible en la reputación de Armstrong y dejó herido de muerte a un deporte que siempre ha sido señalado por su estrecho vínculo con el dopaje. Lo único cierto es que hasta el día de hoy no se ha comprobado médicamente que Armstrong se dopó. Se nos adelantó el cóndor. El ex arquero colombiano Miguel Calero falleció a los 41 años de edad tras sufrir una trombosis de la que ya no se pudo recuperar. Miles de aficionados se dieron cita en el auditorio Gota de Agua en Pachuca para despedirse del colombiano. Una misa de cuerpo presente fue oficiada en el Estadio Hidalgo para despedir al carismático portero. Gracias por todo, Calero. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 2 nombres destacaron en el firmamento olímpico: Michael Phelps en la natación y el de Usain Bolt en el atletismo. Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, ha marcado un antes y un después en las albercas. El nadador estadounidense cerró de manera brillante su carrera en el Centro Acuático de Londres. Phelps llegó a la impresionante cantidad de 22 medallas, 18 de ellas metales dorados.
En el atletismo, el carisma, el desparpajo, la personalidad, pero sobre todo, la velocidad del atleta jamaiquino Usain Bolt lo han colocado en lo más alto del deporte mundial. Usain defendió con autoridad sus títulos en las pruebas de 100 y 200 metros planos, confirmando que por el momento se trata del hombre más veloz sobre la faz de la tierra. El 2012 fue bastante positivo para Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 con la escudería Sauber. Apenas en su segunda carrera del 2012, Checo protagonizó un carrerón y finalizó en la segunda posición en Malasia, detrás de ni más ni menos que el español Fernando Alonso. En total, Checo sumó 3 podios y finalizó en la 10ª posición dentro de la clasificación de pilotos. Por si fuera poco, el tapatío fue confirmado como piloto de McLaren para el 2013, algo sin precedentes dentro de nuestro automovilismo. Cabe destacar que nuestro país tendrá 2 pilotos en la Fórmula 1 en el 2013, tras confirmarse que el regio Esteban Gutiérrez formará parte de la escudería suiza Sauber. En el fútbol mexicano, 3 notas acapararon la atención de los medios especializados. El título de Santos Laguna tras derrotar al Monterrey en una final 100% norteña. El regreso de León, un histórico del fútbol mexicano tras penar por el circuito de ascenso por 10 años. El equipo del uruguayo Gustavo Matosas logró meterse a semifinales e hizo soñar a su fiel afición. Y en la final de la Apertura 2012, Xolos se proclamó campeón de la mano de Antonio Mohamed, tras derrotar de manera contundente al Toluca con apenas 3 torneos en el máximo circuito. Regresamos al corazón olímpico. Paola Espinosa y María del Rosario Espinosa siguieron cosechando medallas para nuestro país en Londres 2012. Paola desafió la hegemonía china en los clavados y logró colgarse la medalla de plata junto a la tapatía Alejandra Orozco, esto en la plataforma de 10 metros. En el taekwondo, una vez más, María sacó su carácter y tras un inicio complicado, conquistó la medalla de bronce en la categoría de más de 67 kilogramos. De esta forma, María y Paola cerraron su ciclo olímpico obteniendo una medalla, como en Beijing 2008, y ya piensan en Río de Janeiro. En el boxeo, la nota del año fue el fallecimiento del púgil de Puerto Rico, Héctor el Macho Camacho, quien en la década de los 90 protagonizó una de las mejores peleas con el campeón sinaloense Julio César Chávez. El pintoresco y excéntrico boxeador recibió un balazo en la cara el 20 de noviembre en su natal Puerto Rico y tras convalecer unos días, falleció al ser desconectado de una máquina que lo mantenía con vida, luego de sufrir un segundo ataque cardíaco. Y por supuesto, ¿quién podrá olvidar esa mano derecha de Juan Manuel Márquez, en la que fulminó a Manny Pacquiao en la 4ª versión de esta batalla de 2 titanes de los encordados? Juan Manuel Márquez, la dinamita pura mexicana, pudo vencer al gigante filipino Manny Pac-Man Pacquiao. En estas Navidades, amigos, desearles a todos ustedes, sobre todo en compañía de la familia, que tengan mucho amor. De eso se trata esta fecha, de estrechar los lazos de amor entre los familiares, entre los amigos. Ojalá que tengan una muy feliz Navidad. Bueno, evidentemente no se acabó el mundo en este 2012. Hace 2 días estaba pronosticado el 21 de diciembre y hoy por ello me da doble gusto desearle una muy feliz Navidad. En esta Navidad le deseo lo mejor, que esté lleno de bendiciones, que abrace fuerte a su familia, que el amor existe en su casa y por supuesto que todos sus deseos se cumplan. Muchísimas felicidades, feliz Navidad. Abracemos a los nuestros. No sabemos cuánto tiempo más estaremos con ellos. El desamor es el gran pecado de nuestra era. Démosle amor, por lo menos, a los que están con nosotros. ¡Feliz Navidad! Y por supuesto los queremos invitar a que dentro de 8 días sintonicen nuevamente estas Retrovisiones 2012. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.